Mi primera Biblia presenta David y Goliat. El ejército de los filisteos se reunió en Soco, un pueblo de la tribu de Judá, para declarar la guerra a los israelitas. Por su parte, Saúl y los israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Ela, donde ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al frente. Entre los filisteos había un famoso guerrero proveniente de Gad que salió del campamento. Este guerrero medía casi 3 metros de altura. Toda su pesada armadura estaba hecha de bronce y contaba con una lanza enorme. Este hombre gigante se llamaba Goliat. Delante de él marchaba su escudero. Bla bla bla. Y se detuvieron ante los soldados israelitas para desafiarlos. Bla 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 bla. Los israelitas, al ver este hombre tan imponente, temblaron de miedo. ¿Dónde está su rey? Desafiaba Goliat a los israelitas. ¿Para qué se han formado en batalla? ¿Acaso no soy un filisteo? Escojan a un hombre que luche contra mí. Si es capaz de vencerme y matarme, que dudo. Nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo soy el vencedor y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Yo desafío a Israel. Yo desafío a su Dios. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Estamos acabados, decían algunos. Es solo un hombre, padre. ¿Lo es? Escuchen, exclamó Saúl. Quien se ofrezca a pelear contra él, le ofreceré a mi hija en matrimonio, lo colmaré de riquezas y le perdonaré sus deudas, lo que sea. ¿Quién se ofrece? Pero nadie aceptaba. Bla bla bla. Oh, no. Mientras tanto, en Belén, los 3 hijos mayores de Isaí marcharon hacia la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor de los 8 hermanos. Solía ir a donde Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Goliat salía por la mañana y por la tarde a desafiar a los israelitas. Estoy aquí esperando a que alguien me desafíe. Día tras día salía Goliat y gritaba: Rey Saúl, ¿dónde está tu campeón? ¿Acaso tienen miedo? Los israelitas tienen miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y al siguiente día, ¿Cuántos días más tendré que esperar? ¿No existe un campeón en Israel? Día tras día, desafío a Israel. ¿No dicen ser siervo de su Dios? y así, Goliat estuvo desafiando a los israelitas durante 40 días. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Bla 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 bla. Un día, Isaí le pidió a su hijo David: lleva contigo este trigo tostado y estos 10 panes, y vete al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos quesos para dárselo al comandante del ejército. Irás a averiguar cómo les va a tus hermanos, y tráeme alguna prueba, alguna prenda o lo que sea, para saber que ellos están bien. David cumplió todas las instrucciones de Isaí, y muy de mañana partió. Bla bla bla. Justo cuando llegó al campamento de los israelitas, escuchó gritos de guerra y vio cómo el ejército de Israel y el de los filisteos se alineaban frente a frente.
David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió hacia el ejército para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat salió entre las filas y nuevamente desafió a los israelitas. Son unos cobardes. No hay ni un solo que venga a enfrentarme. En el día de hoy, desafío al ejército de Israel, desafío al rey de Israel y desafío al Dios de Israel. Al oír esto, David dijo: ¿quién se cree ese gigante para desafiar al ejército del Dios viviente? Nadie puede enfrentarlo, muchacho, decían algunos soldados. Al que lo mate, el rey le dará una gran recompensa. ¿Y por qué no han ido a luchar contra él?, preguntaba David. ¿Quieres tú pelear contra ese gigante? Caballeros, ya llegó nuestro campeón que peleará contra Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, lo escuchó hablar con los soldados y se puso furioso con él. Y entonces le reclamó: David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién has dejado las ovejas en el desierto? Nuestro padre me ha enviado a traerles comida a ustedes. ¿Comida? Yo te conozco, David. Eres un muchacho atrevido y malintencionado. Seguro que solo has venido a ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora?, protestó David. Nuestro padre fue quien me envió aquí. Y si ustedes no pelean contra ese gigante, entonces yo lo haré. ¿Estás loco, David? Regresarás a casa, ordenó Eliab. El rey Saúl escuchó el rumor de que un joven quería enfrentar al filisteo y mandó a llamarlo. David, al llegar, Saúl le dijo: Pastor, qué bueno que estás aquí. ¿Trajiste tu arpa? Esto del gigante me tiene desanimado. Necesito que toques para mí. Mi rey, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo, decía David. Yo pelearé por usted. Discúlpenos, interrumpió Eliab. Perdona a mi hermano menor, rey Saúl. No sabe lo que está diciendo. Mi rey, pelearé contra ese gigante. Hijo, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, respondió Saúl. Solo eres un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David respondió: yo me encargo de cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. Hablas con tanta determinación que me inspiras a creer, decía Saúl. Anda, ve a pelear con ese monstruo y que Jehová esté contigo. Pero mi rey, deberíamos primero discutirlo, intervino su comandante. Ya lo he decidido. Ningún otro hombre se ha ofrecido para esto. Traiga mi armadura. Este pastor irá con la armadura del rey al campo de batalla. Así lo hicieron. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y en su pecho una coraza. David tomó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. ¡Ups! No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. Ni siquiera puedo moverme. De modo que se quitó todo. Tomó su bastón, fue a un río y escogió 5 piedras lisas que metió en su bolsa. Pastor, ¿por qué no tienes miedo?, preguntó Jonatán. ¿Quién ha dicho que no tengo miedo? Solo que mi fe es más grande. Luego de esto, con la onda en la mano, David caminó hacia el campo de batalla, acercándose paso a paso al filisteo. Muchos se burlaban de él y otros se preocupaban.
Ya estoy cansado de tanto esperar. decía el filisteo. Son unos cobardes. ¡Goliat!, gritó David. Cuando el filisteo vio que alguien se acercaba, Al fin. este empezó a avanzar hacia David, con su escudero por delante. Al darse cuenta de que era apenas un muchacho, con desprecio dijo: ¿Esto es una broma? ¿Este es su campeón? Es verdad lo que dicen. El rey Saúl se ha vuelto loco. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Acércate. Voy a echar tu carne a los animales. Pero David contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias salvajes de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reconocerán que el Señor nos salva con espada y lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Ya me hartaste! En cuanto el filisteo avanzó para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Bla 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 bla. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra. Con esta morirás. Y tirándola con la onda, se la lanzó al filisteo. La piedra quedó clavada en su frente. Y el gigante se desplomó. Así David venció al gigante Goliat. Dios mío. Entonces corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y con ella lo remató, cortándole su cabeza. Bla 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 bla. Cuando los filisteos vieron que su guerrero había muerto, salieron corriendo, y todos los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron para atacarlos. Bla bla bla. Saúl, por su parte, le preguntó a Abner, general de su ejército: Abner, ¿cuál es el nombre de este muchacho? ¿Y quién es su padre? Tan cierto como su majestad vive, le aseguro que no lo sé. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat, y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? ¿Y de quién eres hijo, muchacho? Mi nombre es David, hijo de Isaí, de Belén, siervo suyo. ¿Quién lo diría? David era pequeño, sí, pero lo que tenía aquí adentro valía más que 1000 espadas. Mientras todos veían lo pequeño y débil que parecía, Dios veía su confianza y su corazón. Ahora sí, ya me puedo ir en paz. Suscríbete, comenta, déjanos un me gusta y síguenos en nuestras redes sociales. Hola. Así como en cada video,
es hora de saludar a nuestros amigos. Si quieres un saludo en el próximo video, síguenos y comenta en las últimas publicaciones de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Pero antes de comenzar, muchísimas gracias a todos los miembros. Dios mío. Ahora sí, los saludos son para Rebeca, desde México; Eliab, Eunice y Sara, desde Argentina; Cristian y Evan, desde México; Sara, desde Ibagué; Camila e Isabela, desde México; Alma Isabela, desde Colombia; Ashley, desde Uruguay; Sofía, Juan, Timoteo y Sara García, desde México; Joás y Eliezer, desde México; David Coto, desde Costa Rica; Sofía, Charlie y Leza, desde Suiza; Familia Gómez García, desde México; Sofía, desde Taiwán y Chile; Abby, Joel y Salomón; José Miguel y Abraham, desde Colombia; Space, desde Perú; Cristóbal Noé, desde California; Amy Hidalgo, desde Estados Unidos; Dylan, Alice, Elija, Luke y Moisés, desde Estados Unidos; María y David, desde Perú; Angelia y sus padres, desde República Dominicana; Mía Aurora, desde México; Samantha, desde Colombia; Paola y Josué, desde El Salvador; Joseph Maesha, desde Colombia; Ignacio y Valentina, desde Chile; Cia, desde Perú; Allegra, Gigi y Rúa, desde Texas; Araceli, desde Bolivia; Fernando, Rodrigo y Alejandro, desde México; Mateo y Graviel, desde El Salvador; Yaretli y Suri, desde México; Victoria, Emma y Sara, desde México; Aiden Ibarra; Yasmín y Christopher Peña, desde Atlantas; Lemuel y Giovanna, desde Argentina; Ana Sofía y Matías López, desde Guatemala; Liana y Marco, desde Barcelona; Brisa, Camila y Aarón, desde Guatemala; Luciana Melgarejo, desde Perú; Gael Morales, desde Panamá; Nazaret y Mariel, desde México; Tiago Milan, desde Honduras; Valentina y Victoria, desde México; Gabelis y Gabriel, desde República Dominicana; Abril y Julio, desde México; Yareli, desde México; Chequina Esther, desde Perú; Gabriel y Abigail, desde República Dominicana; Familia Alonso, desde México; Tiago y Sebastián, desde Venezuela; Juan Pablo y Valeria; y Adriana, desde Perú. Por esto y mucho más, Muchas gracias por tu apoyo.